Bueno, en este apartado vamos a hablar, como yo les había puesto en el enunciado, leyes de los cinco correctos que ustedes lo van a utilizar mucho ahora en el segundo año, pero no solamente se aplica justamente para los medicamentos, sino que la aplicación de los cinco correctos, vuelvo a reiterar, como yo decía en el enunciado, ustedes van a ver de que eh, si ustedes buscan otra bibliografía y demás, hay algo más que cinco correctos. Pero cuando uno habla de los cinco correctos, es digamos, un tema universal que me ayuda, me simplifica, es una herramienta que justamente evita que yo cometa una serie de errores, no solamente en la aplicación de medicamentos, sino también en otras cuestiones. Bueno, vamos a la otra diapositiva. Acá está. ¿Sí? Primero dice paciente correcto. Pacientes con el mismo apellido pero distinto nombre, tal cual. Muchas veces tenemos dentro de la sala pacientes con el mismo apellido, puede haber dos, tres, cuatro pacientes con el mismo apellido, inclusive dos o tres con el mismo nombre, pero no así el tercer nombre. O sea, el apellido, el primer nombre y el segundo nombre, ahí es donde hay una disparidad. A veces puede haber una similitud en la edad, una similitud en la patología. Entonces, cuando yo justamente voy a hacer algún tratamiento indicado, ¿sí?, por el médico o una actividad independiente de enfermería, tengo que estar en conocimiento de que lo estoy haciendo sobre el paciente correcto. Ya vamos a charlar más adelante cuando estemos en la etapa de prácticas de manera presencial, pero se los voy adelantando ahora. Muchas veces adentro de la sala, por cuestiones de organización, ¿sí?, y demás, no sé, tratamos por ejemplo de colocar las neumonías que estén juntas porque son muchas veces unidades dobles, necesitan digamos el aporte de oxígeno central, quiere decir que venga desde una consola que está colocado en la cabecera de la unidad del paciente. O sea, tratamos digamos de colocar por los mismos géneros, por supuesto, no podemos colocar un hombre con una mujer, ¿sí? Entonces es importante porque a veces en la dinámica continua del trabajo se están movilizando, estamos movilizando pacientes de una habitación a otra, como ya les decía, con fines de organizar y simplificar la tarea y de utilizar un criterio correcto. Bueno, entonces es así, no tengo que ir a tontas y a locas o a ciegas a la unidad 15, donde yo creo que está el señor González, por ejemplo, y en realidad está el señor González, pero en vez de ser el señor González Juan, es González Pedro, ¿sí? Entonces yo tengo que tener muy claro esta cuestión, ¿sí?, de que yo, en cualquiera sea la situación o procedimiento que vaya a realizar, tanto en una actividad dependiente o interdependiente, correspondiente a enfermería, estoy con el paciente correcto en relación a la indicación que estoy recibiendo. El segundo es el horario correcto, ¿sí? No es lo mismo a las 05 horas que a las 17 horas. Nosotros no utilizamos el horario AM/PM, nosotros decimos, si decimos a las 05 horas, o a las 5 horas, no es que decimos 05, a las 5 estamos hablando de las 5 de la mañana, porque si no decimos a las 17 horas. No es lo mismo, ¿sí? Hay determinada medicación, determinados procedimientos que conllevan, digamos, justamente a una consecuencia con otro procedimiento, ¿sí?, que donde yo altero o malinterpreto esta indicación o este horario, puede haber justamente ocurrir situaciones conflictivas, nefastas, puede ser que se atrase un estudio porque interpreté mal el horario, porque no utilicé el criterio. Entonces, paciente correcto y horario correcto, ¿sí? Ya van a ver más adelante, vamos a charlar un poquito ahora en el segundo cuatrimestre, un poquito de farmacología, ya lo van a ver un poco en mayor profundidad ahora en el segundo año. Justamente, ¿no? Determinados tipos de antibióticos que se tienen que dar en otro horario distinto de los mismos antibióticos o de analgésicos porque son antagonistas o sinergizan alguna situación. Bueno, estas cuestiones son importantes a tenerlas en cuenta, ¿sí? La dosis correcta también es importante. No es lo mismo el miligramo, que el miliequivalente o litro o lo que sea, ¿sí? Tengo que justamente hacer una lectura correcta de la indicación en relación a la dosis correcta. Esto lo van a ver o les va a generar, digamos, este,
no sé si la palabra es crisis, pero una gran intriga justamente cuando vean lo de materno-infanto, en neonatología, pediatría, usan dosis muy pequeñas donde tienen que hacer 2 o 3 diluciones, puntualmente con los medicamentos. Entonces, justamente, yo no me puedo equivocar en esa coma, porque en esa coma a veces me estoy yendo, estoy queriendo aplicar miligramos y en realidad estoy aplicando gramos. Entonces, muy importante tener en claro, ya vamos a estandarizar, ya van a ir viendo, digamos, a depender el medicamento que se le aplica al paciente, tener claro las dosis correctas. Ya vamos a hablar ahora en el segundo cuatrimestre de algunas medidas caseras donde justamente no da un valor exacto, pero bueno, porque cuando yo tengo que traducir esta situación, por ejemplo, en la administración de algún jarabe, ¿sí? O de algún comprimido que justamente hay que partirlo por la mitad. Cuando vienen ranurados no hay gran problema. El problema es cuando no vienen ranurados. Bueno, yo tengo que también facilitarle al paciente y al familiar esta explicación, ¿sí? En la medida de lo posible y dejar abierto el diálogo por si hubiera alguna otra inquietud o lo que yo expliqué o lo que ustedes explicaron no llegó, digamos, a de la misma manera a la persona que lo recibió, ¿sí? Entonces, para cerrar esto, tengo que tener muy claro las dosis correctas. Una coma antes, después o equivocarme en las unidades de medidas, justamente, ¿sí? Puede llegar a producir efectos adversos, efectos graves sobre el paciente. Las vías de administración correcta, otro dato importante dentro de las leyes de los 5 correctos, ¿sí? Cuando nosotros como enfermeros tenemos órdenes dependientes médicas, ¿sí? Que tenemos que aplicar alguna medicación, tenemos que tener claro que muchas veces van a ser indicadas de una determinada manera y yo tengo que observar el frasco ampolla. No es lo mismo intravenoso que intramuscular porque las vías de absorción son diferentes, los efectos de meseta también son diferentes, bioral, subcutánea, como dice ahí que está puesto entre paréntesis. Muchas veces determinadas ampollas, determinados medicamentos, justamente me permiten utilizarlo intramuscular e endovenosa de manera simultánea. O sea, si no lo coloco de una, lo puedo colocar de otra. Pero en otras situaciones no. ¿Sí? Entonces tengo que tener en claro estas cuestiones, tengo que leer bien la ampolla, tengo que leer bien la indicación, tengo que tener claro que sea el paciente correcto, tengo que tener en claro que sea el horario correcto, ¿sí? Que es lo que muchas veces les pasa a ustedes cuando leen o interpretan de manera equivocada, por ejemplo, los cuestionarios que yo estoy enviando, ¿sí? A veces le pregunto, donde sé que ha habido errores, pero justamente para eso nos estamos ejercitando, ¿sí? Marque lo incorrecto. ¿Qué hacen ustedes? Marcan lo correcto, ¿no? No se preguntó lo incorrecto. Ah, pero yo entendí eso. Ah, bueno, cuando lo vuelven a leer se dan cuenta de su error. Entonces acá, en estas cuestiones, hay que tener tranquilidad, hay que leer 2 o 3 veces. Si uno no entiende, consultar al médico, consultar al enfermero jefe o consultar con otro colega. Y bueno, justamente si entre colegas ustedes no pueden dilucidar la situación de la vía de administración, bueno, se le pregunta o al jefe del sector, que está siempre ahí dando vueltas, o puede estar en el office de enfermería, o también se le pregunta al médico, ¿no? Incluso puede ocurrir de que a veces el médico omita, ¿sí? La vía de administración por una cuestión de error, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar atentos a estas cuestiones. Medicación correcta. Bueno, acá yo puse justamente 3 antibióticos que son similares: cefazolina, cefalexina, cefalotina. Las primeras letras, digamos, son iguales en este ejemplo que yo puse acá, pero no son los mismos antibióticos. Entonces, si yo no entiendo adecuadamente la medicación, si yo lo entendí a mi parecer y no le doy mucha bolilla, bueno, justamente, o el efecto puede ser antagónico o sinérgico. O sea que, ¿qué significa esto? ¿Sí? Que puedo estar haciendo, digamos, un efecto contrario al que yo estoy buscando. Entonces yo tengo que tener claro, ¿sí? Justamente, puntualmente hablando de medicación, qué tipo de medicación es, ¿sí? Entonces, repasamos nuevamente. Paciente correcto, ¿sí? Nombre, apellido, edad, género, patología, todo eso. Por eso yo tengo que, antes de ir a la sala a hacer el control de signos vitales, mirar un poquito o rápidamente las historias clínicas, ¿sí? Sobre todo de los pacientes asignados, cuando en algunos servicios los enfermeros se les asignan 3 o 4 pacientes,
por supuesto que tengo que estar un poco atento de todo lo que pasa en la sala, porque lo mismo están haciendo mis compañeros. Entonces yo tengo que estar conectado con lo que está pasando, tengo que interactuar con mis compañeros, porque por ahí lo que uno no escuchó en el pase de guardia lo escuchó el otro, que hubo un cambio de cama, que hubo un cambio en el horario de la medicación, el médico vino, o muchas veces hay múltiples diagnósticos en un mismo paciente y se modifican continuamente porque está poniendo un antibiótico, lo está tratando el nefrólogo, pero también lo está tratando el cardiólogo y también lo está tratando el psiquiatra por salud mental. Entonces, en relación a estas cuestiones, hay, por eso ustedes van a estudiar farmacología, hay algunos medicamentos que no se pueden aplicar juntos, ¿sí? Que hay que ir corriendo los horarios y demás, pero bueno, yo tengo que estar atento a estas cuestiones y fijarme que sea el horario correcto. Las dosis correctas, creo que lo dejé claro, la vía de administración también es muy importante tener claro, ¿sí? Por eso, no solamente esto aplica exclusivamente, digamos, para la administración de medicamentos en general, sino que, por ejemplo, cuando le voy a hacer un enema a un paciente, cuando tengo que colocar una sonda nasogástrica, vesical, cuando tengo que colocar un acceso venoso, cuando tengo que preparar un paciente para un estudio en el día de mañana. Y pero me dijeron el señor González que estaba en la cama 15, sí, pero el señor González de la cama 15 se lo pasó a la cama 8. Y el que entró también es González, pero es nada que ver con lo que yo estoy haciendo, o sea, con el tratamiento indicado a ese paciente. No sé si me alcanzo a explicar. Entonces, tengo que estar un poco cuidando estas cuestiones, por eso estas leyes de los 5 correctos yo siempre las doy, porque no solamente abarca exclusivamente a la administración de medicamentos, sino que es bastante amplio y muy útil para usar en una serie de situaciones y circunstancias. Muy bien.